Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar otra de las cuestiones de la teoría psicoanalítica, ¿sí? La clase pasada vimos las dos tópicas y hoy vamos a ver las etapas del desarrollo psicosexual. Lo único que nos quedaría por ver de la etapa de la teoría de Freud serían los mecanismos de defensa. La clase de las etapas del desarrollo psicosexual sí es muy importante porque vamos a ver características del sujeto que, bueno, ahora vamos a ver cómo sería, ustedes estamos viendo en este año, el sujeto del nivel inicial y primario. Entonces nos vamos a centrar en esas edades principalmente, ¿sí? Es importante reconocer cómo distintos autores van a hablar del desarrollo de esos niños. Tenemos el psicosexual que va a nombrar Freud, un desarrollo social que va a hablar Erikson, y un desarrollo desde la psicogénesis que va a hablar Piaget, ¿sí? Esos son los tres autores más importantes que vamos a trabajar en lo que es esta unidad, ¿sí? En la unidad 3, como les dije, la clase pasada vimos en las primera y segunda tópicas, hoy vamos a trabajar las etapas del desarrollo psicosexual y nos van a quedar Erikson, Piaget, y Gardner, me olvidé, perdón, muy importante para que trabajemos en la unidad 3. Nos quedan 3 autores para cerrar esta unidad. Esto es lo que vimos la clase pasada, ¿sí? El aparato psíquico nombrado por Freud a partir de dos estructuras estructuras. El primero formado por 3 componentes, lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente, y la segunda que nos va a nombrar estructuras de la personalidad, que son el ello, el yo y el superyo. Bien, yo les había hablado de la metáfora del iceberg, ¿sí? Sí. Esta metáfora lo que nos permite es reconocerlos a estos elementos o a estas estructuras, pero no necesariamente las podemos identificar a una en cada nivel, ¿sí? Esta es una manera explicativa, porque ustedes mismos se van a dar cuenta que hay cuestiones que vamos a ver en lo consciente, otras cuestiones están en el inconsciente, no necesariamente, digamos, se encuentran en ese nivel y no se pueden movilizar, ¿sí? Esta es a nivel explicativo. Decíamos que es como una línea, ¿ven esa línea roja que está ahí en el medio? Sí. ¿La ves recién? Bien. Esa sería esta línea del agua, decíamos, esta línea imaginaria de alguna manera, que puede ir más arriba o más abajo. Y nos iba a marcar uno de los elementos. Por un lado, vamos a tener de la primera tópica lo consciente, que era aquello visible, aquello que podíamos observar, lo que nos sucedía en lo cotidiano. Lo preconsciente, que era esa pequeña línea imaginaria o ese límite imaginario que nos permitía traer los datos que estaban, entre comillas, digamos, olvidados, hacia la conciencia. Y lo inconsciente, aquello que se encuentra almacenado en lo más profundo de nuestra mente y que lo tenemos guardado porque o nos produce dolor, o nos genera rechazo, o porque necesariamente ese dato no es relevante para el momento presente, ¿sí? Si nosotros nos recordáramos todos los años, todas las fechas patrias, o todo lo que sucede día a día en nuestras vidas, y nuestra mente sería un caos, ¿sí? Porque si yo recuerdo todo lo que pasa en todos mis días, si hoy a la mañana tomé mate, después almorcé tal cosa, después, es como que es un caos, ¿sí? No recordamos aquellos datos que no son relevantes para nuestra cotidianeidad. Me hizo Pero acordar a algo. sí, pero no los tenemos olvidados de todos, sino se encuentran resguardados porque en algún momento pueden ser importantes. Por otro lado, tener el yo, que se basaba en el principio de realidad, que tenía que ver con nuestras decisiones, por eso lo podíamos incorporar a un nivel de consciente, ¿sí? Digamos, la manera de actuar del yo tiene que ver con la conciencia, ¿sí? Con el actuar teniendo en cuenta la realidad. El nivel del super yo, que tiene en parte consciente y en parte inconsciente. Recién Nadia comentaba una situación de ella en su escuela, y que ella se había escapado, y sabía que eso estaba mal, pero sin embargo igual se escapó. Entonces, el super yo estaba consciente de lo que estaba realizando, pero al mismo tiempo estaba en esa línea de, aunque sé que es consciente de que yo sé que eso hay que realizarlo, lo trataba de almacenar o guardar porque no era importante, o no quería actuar de esa manera, tal como le decía el super yo, ¿sí? Entonces se mantiene en este nivel intermedio, está siempre latente, uno siempre tiene la mirada de alguien que nos está diciendo esto es lo correcto, esto se debe realizar, ¿sí? Pero se encuentra latente. Y por último tenemos el ello, que decíamos que se basaba en un principio de placer,
que cuando nacemos los bebés son puro ello porque solamente quieren satisfacer sus necesidades. Entonces, cuando vamos creciendo, no es que desaparece ese ello, sino que nosotros vamos, de alguna manera, teniéndolo nosotros mismos, todos nuestros deseos, nuestras necesidades, pero de manera inconsciente. Tratamos de guardarlo en lo más profundo de nuestra mente y primero hacer lo que se debe y por último lo que uno quiere, ¿sí? Claro, es medio restringirnos, o sea, cada vez que cuanto más mayores vamos, más nos vamos haciendo, bueno, en realidad somos seres restringidos porque vivimos con normas cuando Bien, somos chicos. ahí hay algo que nos va a nombrar Freud, que nos va a decir que en realidad estamos limitados por la sociedad. Sí, Que muchas veces actuamos de acuerdo a lo que está socialmente aceptado. Entonces el ello termina siendo guardado o almacenado en este inconsciente porque hay cuestiones que son más fuertes, como por ejemplo lo que está socialmente aceptado. Por ejemplo, el otro día hizo muchísimo calor, ¿sí? Y no por eso sale la gente en bikini a andar por la peatonal. ¿Por qué no sale la gente en bikini por la peatonal? Alguno que me conteste. sí, porque no sería normal, no es una persona normal. Porque, vos decís, porque en realidad la gente no lo vería como que está bien. No puedo ir No, por la vida de bikini porque a mí me haga calor, ¿sí? claro. ¿Pero por qué? Porque hay ciertas normas. Ahí sacó habilitó el micrófono, Jenny. Y Y bueno, iba a calculo decir, que el 50% le gustaría, ¿no? bien, ¿y por qué no lo hace Jenny? Eh, Y bueno, porque voy a ser maestra y no quiero que me cruzo mis futuros alumnos. Bien, exacto, porque en realidad hay una norma social, hay algo que me va a limitar, me va a decir, socialmente te debes comportar de determinada manera, ¿sí? Y nos pone un límite, pero como dice ahí Jenny, el 50% de la gente lo querría hacer, ahí está el ello, ¿sí? Pero está tan resguardado ese ello y está tan marcado por lo que el super yo me manda, me demanda, que termino guardándolo y viéndolo si es posible o no realizar esa acción, ¿sí? A veces el ello es mucho más fuerte y va a lo consciente. Y yo hago las cosas porque quiero, no me importa lo que le importa, lo que quiero o no el resto, ¿sí? Por eso les digo, así es como suele ser y se suele mantener en un equilibrio, pero no siempre esto es equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, Nadia cuando contaba de que se había escapado de la escuela y que sabía que venía el reto de sus papás por haberse escapado de la escuela, sí estuvo mal, pero más de un reto no va a recibir. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que se escape de la escuela o que haga algo mucho más grave? Entonces, por ahí el ello a veces permite también la constitución del yo, de esa persona, que pueda tomar decisiones, que se dé cuenta que se puede equivocar y que no por eso va a ser el fin del mundo, que ya todo está perdido, ¿sí? Claro. Claro, en Siempre, realidad, a ver, es saber discernir hasta qué punto es tan mal la situación. O sea, no es que iba a matar a alguien, pero además en realidad la situación era que ponía entre la espada y la pared, me estaba entre la espada y la pared porque si yo entraba a clases se iban a dar cuenta que mis compañeros se habían ido, entonces iba a ganarme el odio de ellos por entrar. Y si nos bien, íbamos todos, no iba a haber se nada, no alejaba iba a haber tanto. sanción. Bien, y ahí empieza a ponerse en juego la escala de valores que tenemos, ¿sí? Porque para todos socialmente esto está bien visto y para todos esto está socialmente mal visto. Está peor visto que sea mala con mis compañeros y que me quede, eso es como, ay, qué mala persona, qué mal compañero, a que reciba el reto de mis papás porque nadie sabe qué tanto me van a retar por escaparme. Entonces empieza a ponerse esto en tela de juicio entre lo que dice la sociedad y lo que dicen los primeros socializadores, que es el padre y la madre, ¿sí? Las normas que nos imponen ellos. Fíjense cómo siempre la instancia social nos termina marcando un límite, ¿sí? Profe, una Bien. consulta, porque recién me acuerdo una época, digamos, si estás en un país con otra religión, otra cultura, yo les hablo más que todo del lejano, de Arabia, ¿sí? Tienen Sí. lindas playas. Me acuerdo, estando en la playa ahí, alguien usa el bikini común, que para nuestra cultura es lo normal, ¿sí?
Y al mismo tiempo tenés la gente que viene de otra cultura, donde las mujeres hasta cuando van al agua, van con la burka al agua. Sí. ¿Qué pasa ahí? Porque ello entonces es más fuerte de que el respeto para las próximas culturas. ¿Cómo se explica esa situación? Bueno, ahí en esas situaciones, recuerda que siempre lo que nos dice Freud es que lo que es socialmente aceptado es lo que la mayoría hace, ¿sí? Si vos tenés ¿Pero la soy yo posibilidad, la mayoría ahí? ¿O te debo que respetar a ellos normalmente? ¿Cómo siempre, será? siempre tiene que ser lo que socialmente está aceptado. Si vos pasás a una determinada cultura, te vas de viaje o necesitas compartir, siempre nuestro super yo debería marcarnos a nosotros de respetar a esa cultura, de respetar a ese grupo. Sin embargo, no siempre sucede. Si nuestro ello es mucho más fuerte, no va a importar las normas de ese otro lugar, Sí, ¿no? Pero nos ¿sí? importa de caminar acá con ropa por la peatonal, qué ridículo me refiero, ¿no? Qué Y poco fíjate que en otros constante. países se muestra en Estados Unidos, en videos y en cuestiones, que gente en los lugares donde hay muchas playas y demás, por la calle andan de bikini. Sabemos en videos, en cuestiones que andan como algo muy natural, y acá diríamos, sí, qué ridícula es esa persona. Siempre lo que nos va a marcar Freud, que es algo que dijo Nadia al comienzo, la sociedad nos va a marcar un límite, ¿sí? Y de alguna manera nos va a oprimir, va a oprimir a lo que el sujeto quiera realizar. Siempre nos vamos a ver limitados por lo que la cultura nos vaya demandando, ¿sí? Freud dice que muchas veces en estas represiones que hacemos es donde empiezan los conflictos. Porque en realidad, si yo reprimo algo y no lo puedo explicar, y seguramente por otro lado voy a expulsar toda esa cuestión, ¿sí? Si yo no puedo decir algo que me molesta, capaz que termino enojándome o reaccionando en otro lugar. Entonces siempre aquello que está reprimido, en algún lado va a salir, ¿sí? Y es lo que va a marcar cuando empieza a hablar de la infancia. Bien, acá yo le marqué 3 cuestiones importantes. Freud se interesa por las fuertes inconscientes que motivan el comportamiento humano, ¿sí? Va a decir, así como hablábamos recién, ¿qué pasaría en tal situación? ¿Qué pasaría en esta otra de acuerdo a la cultura? Bueno, dice que todas las fuerzas inconscientes nos van a movilizar a actuar en nuestra cotidianidad, ¿sí? Él va a decir que nosotros nacemos con impulsos biológicos, que ahí lo que hablábamos recién, que deben redirigirse, ¿sí? O deben reprimirse para poder vivir en sociedad, ¿sí? Hay muchas cosas que uno quiere hacer porque le nace, porque se siente cómodo, pero que debemos orientarnos para poder vivir en sociedad, ¿sí? Y él hablaba de que una personalidad armónica es aquello, que si hablamos del ello, yo y el super yo, que eran los 3 componentes de la personalidad, primero debe tener un ello suficientemente rico, no negado ni temido. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero algo o siento algo, tengo que tener la posibilidad de expresarlo, ¿sí? Entonces, es importante que una vez se reprima, porque hay cuestiones que socialmente no están aceptadas, pero yo tengo que tener un ello donde yo sepa qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, ¿sí? Un yo sólido que de alguna manera permita orientar mis acciones, mi conducta, ¿sí? Y un super yo capaz de formularse normas claras, que es lo que decía Nadia, yo poder decidir esto está bien y esto está mal, no porque alguien me lo imponga, sino porque me doy cuenta que hay cuestiones que puedo realizarlas y cuestiones que no puedo realizarlas, ¿sí? Nos va a decir que nuestra personalidad se va a formar a partir de conflictos infantiles inconscientes, ¿sí? Que todo lo que sucede en nuestra infancia, de manera inconsciente, van a marcar para toda nuestra vida, ¿sí? Que hay muchas cuestiones de nuestra personalidad que tienen que ver con conflictos infantiles no resueltos. Esto es muy grave de alguna manera lo que marca Freud, ¿por qué? Porque lo que va a marcar es que todo lo que pase en nuestros primeros 5 años de vida va a marcar nuestra constitución de la personalidad, ¿sí? Todo lo bueno, lo malo y lo que pase ahora en la teoría que él nombra de la psicosexual, de una manera va a delimitar nuestras características principales de nuestra personalidad, ¿sí? Bueno, que los impulsos instintivos orientan su energía libre en determinadas zonas erógenas. ¿Qué va a decir Freud? Que nosotros tenemos en nuestro ser una energía. Esa energía la llama líbido, ¿sí? Esa energía sexual que dice que nosotros tenemos van a estar determinadas por ciertas zonas erógenas, que serían zonas de nuestro cuerpo
que al estimularla generan placer, ¿sí? Cuando Freud empieza a hablar de esto y no de la infancia, primero fue rechazado por mucha gente, porque hablaba de la sexualidad, hablaba de zonas erógenas, hablamos de niños, es como, ¿qué es lo que pretende con todas estas cuestiones? Pero cuando vayamos escuchando cada una de las etapas, se van a dar cuenta qué es lo que plantea. Él va a decir que existen ciertas zonas que al estimular de diferentes maneras, va a producir placer en el niño, ¿sí? Sigo insistiendo que esto dicho de esta manera parece hasta pedófilo, pero vamos a avanzar un poco y van a escuchar. Él fue muy criticado en un comienzo, ¿sí? Muy criticado por estos postulados, ¿sí? Y como les decía ahí lo que está anotado, las experiencias de niño durante estas etapas moldean su personalidad como adulto, ¿sí? Él va a marcar, yo les puse este cuadro para que se orienten, pero ya vamos a ver una por una, ¿sí? Esto que les decía recién, va a decir que hay ciertas zonas erógenas, que yo les puse centros de placer, que esos centros de placer van a originar ciertas conductas en los niños, ¿sí? Va a marcar que hay edades que ustedes van a ir viendo, de 0 a 1, 2 a 3, 4 a 5, 6 a 12 y 13 años hasta la adultez, ¿sí? Va a nombrar ciertas etapas, fíjense que de los 6 a los 12 años habla de un periodo de latencia, no es una etapa, sino es un periodo donde no hay ninguna zona de placer, y nos va a marcar ciertos aspectos que van a marcar el desarrollo de ese niño, ¿sí? Acá está en general, pero ahora vamos a ir detallando una por una, ¿sí? Lo importante es que sepan de estas etapas, que son 5 etapas, una que es el periodo de latencia, donde, según Freud, de acuerdo de cómo pasemos todas estas etapas, va a marcar la constitución de nuestra personalidad, ¿sí? Bien. La primera etapa que marca es la etapa oral, ¿sí? Que se daba desde los 0 años hasta el primer año de vida, ¿sí? A decir que esta etapa está dividida por dos. La primera, que se llama oral de succión, que va desde los 0 hasta los 6 meses, y tiene que ver mucho con la alimentación, ¿sí? Ya sea a través de una mamadera o a través del pecho materno, ¿sí? Esta primera etapa, como les decía, tiene que ver con la succión, esta satisfacción del niño a partir de esta alimentación, ¿sí? Y la segunda, que va desde los 6 meses hasta el año de vida, que se llama oral canibalística. ¿Por qué se llama canibalística? Tiene que ver con sentir placer o comodidad a partir de morder elementos que le generen cierta placer en la boca, ¿sí? Ustedes verán que los niños pequeños, a partir de los 6 meses, a veces antes, empiezan a meterse todo lo que encuentran en la boca, ya sea un juguetito, una tapita, hasta la mano misma, y como está el bebé que se mete la mano, se encuentran los pies y se muerden los pies, ¿sí? Todo esto le genera mucha confianza a este niño, ¿sí? Ahí yo les puse confianza y comodidad a través de esa estimulación oral. Ese es el placer que nombra Freud, ¿sí? Que a través de esta succión y de la alimentación, el niño va a sentir placer, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos los adultos? Si vemos que se mete algo en la boca, sacamos el elemento y le decimos no. Vuelve a agarrar otra cosa en la boca, le sacamos, no. En realidad lo que nos dice Freud, que ahí nosotros estamos limitando y estamos marcando una fijación en ese niño, ¿sí? Tampoco es que nosotros vamos a decir, no, está descubriendo el mundo, se agarra una tapita de botella y se la mete, y yo voy a decir, no, está conociendo el mundo. No, se puede ahogar ese niño, ¿sí? Pero sí empezar a reconocer que algunos elementos, buscar aquello que sí pueda ponerse en su boca, conocer el mundo, morder y satisfacer esa necesidad, obviamente al cuidado de que no se vaya a lastimar, ¿sí? ¿Qué va a marcar? Que el conflicto principal de esta etapa es el proceso de destete, ¿sí? El separarse de su mamá en cuestión de la alimentación, ya sea a través del pecho materno o de una mamadera, ¿sí? Si esto no se logra de manera saludable, ¿sí? Esta cuestión que de repente le corta el pecho a la madre porque ya cumplió los 6 meses y hasta los 6 meses hay que darle el pecho, o el niño no quiere dejar la mamadera y yo necesito sacarle la mamadera, o le quito constantemente si se mete en la boca. Sí. Puedo pasar, porque justo es una cosa que yo no entiendo, porque según la OMS,
Sí. Promocionaron la lactancia materna hasta los 2 años. Entonces acá tenemos un conflicto grave en lo que dice Freud y lo que nos sugieren los médicos actuales, ¿no es cierto? Sí, pero ¿cuál es el punto? Freud nos dice que la etapa suele durar hasta el año, ¿sí? Pero Sí. nos dice que este destete que se puede dar en el año, él habla en realidad de esta separación de la diada que tiene con la madre, de esta relación simbiótica con la madre o con la alimentación. Si este se da de manera repentina, por ejemplo, que el día que al año hay que cortar y yo le quito el pecho materno, le quito la mamadera porque hay que separarse y porque tiene que crecer, eso se convierte en un conflicto, ¿sí? Se tiene que dar cuando ese niño tenga esa... a ver, el destete también implica un acto de independencia, ¿sí? De que se pueda alimentar por otro medio que no necesariamente necesita de su mamá. Si se lo hace de manera repentina, ¿sí? Va a generar un conflicto. No necesariamente tiene que ser en el año, sino que tiene que ser en el momento que ese niño y esa madre se sientan cómodos, ¿sí? Por ejemplo, la OMS, como decías recién, habla de un destete alrededor de los 2 años. Pero en realidad, todas las teorías y todos los autores que podemos llegar a ver nos van a decir que se tiene que dar de manera paulatina y cuando el niño se encuentre listo. Lo que pasa es que Sí. uno habla más bien, uno habla de la parte biológica, que no es, ya no, a ver, 2 años tomando, no es ni siquiera necesario porque no alimenta como debería la primera leche. El otro habla de la parte psicológica, Sí, por habla eso de es como que no se muchísimo. puede. En realidad, los últimos aportes de la OMS tienen que ver también con esto de establecer un vínculo con la madre, ¿sí? Que cualquier destete, cualquier desapego va a ser cruel. Si ustedes hoy viven con su mamá y yo les digo, mañana agarran el bolso y se van, y va a ser algo cruel. Ese destete, ese desapego, es duro, ¿sí? Y genera en nosotros un conflicto. Entonces, cualquier destete que tiene que ver con esta separación, si no se hace de manera paulatina y no se hace si ambas partes se encuentran cómodas con esa situación, va a ser doloroso y va a generar, según Freud, algunas fijaciones, ¿sí? Según Freud dice que si quedamos fijados, fijado significa como que esa etapa no la vivimos de manera cómoda, entonces siempre estamos volviendo a esa etapa, ¿sí? Y él habla que, por ejemplo, las personas que tuvieron un destete cruel o que fue muy duro a veces, ya sea porque tuvieron que dejar satisfacer su necesidad, ¿sí? Satisfacer su zona erógena, que era la boca, de manera conflictiva, va a generar en estos niños, a posterior, digamos, cuando ya son adultos, problemas con la bebida, con la comida, la necesidad de fumar. Hasta unos dicen, por ejemplo, en Argentina, el mate, que uno por ahí constantemente necesita estar tomando mate, esa fijación o esa satisfacción que uno tiene a través de la boca, lo hace porque tuvo esta fijación o esta separación que no fue tan cómoda en la infancia. Yo en realidad creo que la mayoría tomamos mate, como Jenny, tomamos mate por comodidad también, ¿sí? Por ahí es más fácil, más cómodo, estamos acostumbrados hasta culturalmente, ¿sí? Pero Freud va a decir que toda esta cuestión que tiene que ver con una satisfacción de esta zona erógena tiene que ver con una fijación en esa etapa, ¿sí? Por ahí vieron que hay alumnos que muerden todo el tiempo la lapicera o se comen las uñas, se muerden las uñas, tiene que ver con algo no resuelto en esa infancia, en esa etapa que no lo sabremos, porque ni nuestras mamás se deben acordar si le digamos, bueno, ahora me muerdo las uñas, culpa que capaz que me hiciste dejar el pecho cuando no estaba lista. No, ni se va a acordar. Pero en realidad lo que nos está diciendo Freud es esto, que esta separación se debe dar de manera paulatina porque este conflicto en este destete puede provocar este tipo de personalidades. Tienes razón, Freud. Personas muy dependientes, puede Yo me generar como las personas uñas un porque poco mamá no me dio agresivas. Mi mamá no me dio pecho, por eso me como las uñas. Bueno, fíjense que Freud nos dice, como les marcaba recién, no es que son personas agresivas o dependientes, sino que en ciertas características de la personalidad o hasta en situaciones de estrés resuelven esos problemas de manera dependiente o agresivas, ¿sí? Entonces, como les digo, no es que porque nos pasó esto en la infancia ya somos agresivos, no, sino que ante ciertas situaciones de estrés, tal vez nuestra forma de solucionar esos problemas son de esa manera, ¿se entiende? Recuerden que siempre, cuando veamos Erickson, van a ver
socialmente siempre estamos constituyendo nuestra personalidad y estamos modificándonos y adecuándonos y adaptándonos al ambiente, ¿sí? No es que somos una cosa y no lo vamos a poder modificar. Bien, la siguiente etapa es la etapa anal, que va desde los 2 a los 3 años, volvemos a lo mismo de las edades, ¿sí? No son edades fijas, se suele dar entre estas etapas. Está marcada por 2 etapas como en la anterior, la anal expulsiva y la retentiva. La expulsiva tiene que ver con esta satisfacción del niño al poder expulsar sus heces, y la retentiva de sentir la satisfacción al retener las heces, ¿sí? Es medio grotesco esta parte, pero las tenemos que conocer, ¿sí? Esto tiene que ver con desarrollar hábitos de higiene en el niño, ¿sí? El control de esfínteres, al igual que la anterior etapa, nos va a permitir hablar de una independencia, ¿sí? El niño, a partir de dejar los pañales, de separar, de poder retener o expulsar sus heces, logra mucha más independencia, ¿sí? Entonces, muchas veces apuramos a los niños que tienen que ir al baño, que tienen que hacer esto, que no se pueden hacer encima, y en realidad tiene que ver con una independencia, con una necesidad de separarse de este vínculo materno y paterno, ¿sí? Entonces, si bien entre los 2 y los 3 años debería haber un control de esfínteres, hay que respetar el desarrollo del ciclo vital de ese niño. Muchas veces, biológicamente ya está preparado, pero no se siente cómodo o no se siente independiente para poder realizar esta acción, ¿sí? El conflicto principal en esta etapa tiene que ver con, bueno, como decía recién, el poder retener o expulsar, y acá marca mucho la respuesta de los padres, ¿sí? Generalmente es medio, no sé si alguno de ustedes tiene hijos, nadie de ustedes tiene hijos. No, Luis, Cristina creo que sí tenía hijos, no la veo ahora Cristina. Jenny, ¿usted no tiene hijos? No le escucho. Sí, ¿Sí? sí. ¿Cuántos años tiene su hijo? Y uno tiene 15 y uno tiene 3, perdón. 3, bueno. Si su hijo quiere ir al baño y logra ir al baño, ¿el más chiquito ya va al baño solo? Sí. Bien, cuando empezó a ir al baño solo, ¿qué pasaba cuando lograba hacer lo que vos necesitabas que haga? Y ¿Qué le estaba decías? feliz. Bueno, lo celebramos. Bien, eso. Uno le celebra y parece medio, ay, qué tonto que uno le celebra. En realidad, esa respuesta de celebrar, de felicitar, de demostrarle que fue algo positivo, ayuda a que ese niño tenga autonomía y tenga autoestima para poder seguir teniendo independencia, ¿sí? Ante las respuestas negativas, que suele ser, por ejemplo, si una persona adulta lo reta, o si le dice, no, no tenés que hacer eso, otra vez ya te voy a llevar a que alguien te vea, estas cuestiones a veces cruel que suelen hacer algunos padres, pueden provocar una fijación en esta etapa y que como persona adulta sea una persona desordenada, derrochadora, destructiva, ante situaciones de estrés. Recuerden esto, no es que una persona que derrocha dinero va a ser solamente por esto, sino que algunas características nos va marcando esto. Si los padres son demasiado estrictos y todo el tiempo nos están marcando, por ejemplo, si un niño tiene 2 años y ya necesitan que dejen el pañal y no se siente cómodo, el niño seguramente va a aprender, pero a la larga, cuando sea un adulto, va a ser una persona rígida, ordenada, obsesiva, va a tener esta como características de su personalidad, ¿sí? Fíjense que todo conflicto respecto al control de esfínteres tiene que ver con reconocer que existe un ciclo normal y que ese niño debe tener la suficiente independencia para poder lograrlo. Y que la importancia de los padres es que acompañen este proceso, ¿sí? Es importante esto, que muchas veces las respuestas inadecuadas de los padres generan el conflicto. No esto de que el niño no pueda controlar sus esfínteres o que se haga ensuciado o logre ir al baño, sino las respuestas del padre, ¿sí? Acá hay algo también importante que nos marca Freud, que no solamente las situaciones que nos pasan en nuestra infancia marcan para el resto de nuestra vida, sino la relación de nuestra familia, las respuestas de esta familia que acompaña también generan la constitución de nuestra personalidad, ¿sí?
La siguiente etapa, que se da entre los 4 a los 5 o 6 años, es la etapa fálica, ¿sí? Es donde se da el complejo de Edipo, seguramente lo escucharon, que se marca donde la niña siente atracción o se siente de una manera, ahí hablábamos de estas zonas erógenas, en realidad tienen que ver con esta relación que siente este apego por la figura paterna y del hijo por la figura materna, ¿sí? Esta cuestión con el sexo opuesto. Vamos a lo mismo. Esto, si lo vemos solo desde Freud, está un poco, no me sale la palabra de chapado a la antigua, pero hoy en día en realidad hay ciertas cuestiones que nombra Freud que, a ver, redondeemos un poco. Todo lo que nos dice Freud, la mayoría de los conceptos y cuestiones es innegable que siguen existiendo, ¿sí? Este complejo de Edipo que nos va a nombrar Freud, de alguna manera va a marcar una diferencia entre el sexo masculino y femenino, ¿sí? Y que esta relación que tenemos o este deseo ante alguien del sexo opuesto va a ir constituyendo este desarrollo, ¿sí? Este desarrollo de nuestra personalidad. Ahora bien, él va a hablar de que esto complejo de Edipo, esta relación, va a provocar en el niño una angustia de castración, así lo nombra él. Y en las niñas la envidia del pene, ¿sí? Estas cuestiones en realidad hoy son muy cuestionadas y criticadas, primero por la constitución familiar, ¿sí? Hoy en día no podemos hablar de una familia de padre y madre, muchas veces son dos padres o dos madres o un solo miembro de la familia, ¿sí? Una madre con las tías o un padre soltero. Entonces, esta etapa que nombra él no es tan aceptada. Pero recuerden que Freud era médico, ¿sí? Y en los años del desarrollo de su teoría, por ejemplo, la homosexualidad era vista como una patología, ¿sí? Había un manual, ¿sí? Que se llama DSM y tiene un numerito, el manual de patologías mentales, y en esos manuales decía que una persona que era homosexual tenía una enfermedad y que debía curarse, ¿sí? Entonces, fíjense que socialmente también fuimos modificando y empezamos a constituir esta noción de la homosexualidad más bien como una condición y no como una patología, ¿sí? Esta teoría, esta etapa que nos va a nombrar Freud, sí sigue existiendo en la actualidad, pero no se va a dar en todos de la misma manera, ¿sí? Y no por eso vamos a decir que una persona es o no homosexual, y no es que va a calificar o que va a demostrar que existe una condición, ¿se entiende? Claro, no todos los que tengan una sola madre necesariamente van a salir homosexuales o un solo padre, porque no tiene, la mujer no tiene, digamos, la niña no tiene para enamorarse del padre y el nene no tiene para enamorarse de la madre, no necesariamente van a salir, digamos, homosexuales porque le falte una pareja, Una figura, sí, una una figura. figura parental. Pero en realidad, recuerden esto, si lo ubicamos socio-históricamente a esta teoría, en este momento la homosexualidad era considerada una patología, ¿sí? Sí. Después vamos a ir avanzando, ustedes van a tener también ese donde van a trabajar todas estas cuestiones y las podemos ver más adelante también, ¿sí? Va a decir Freud que la superación de esta etapa va a permitir el desarrollo de la identificación. A ver, para poder superar esta etapa, el niño primero tiene este enamoramiento con alguien del sexo opuesto, ¿sí? Esta cuestión de querer reemplazar, por ejemplo, si es un hijo varón, reemplazar a su padre, ¿sí? Esta cuestión del enamoramiento de su madre, ¿sí? Y que de alguna manera esta etapa se va a ir superando cuando logra identificarse con esa figura. Entonces, dejo de competir con mi papá, dejo de verlo como algo opuesto, sino empiezo a copiar ciertas actitudes o a copiar ciertas conductas que él genera, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Esto seguramente lo vamos a trabajar más adelante, porque hoy en día, cuando hablemos de familia, que es en la unidad que sigue, ya no podemos decir que esta etapa se va a dar de esta manera necesariamente, ¿sí? Posteriormente tenemos el periodo de latencia, ¿sí? El periodo de latencia se da entre los 5 y los 6 años a los 12 años de edad. Fíjense que esta etapa, este periodo, perdón, de latencia, se va a dar en lo que dura la etapa de la escolarización primaria, ¿sí? Que son los niños que ustedes enseñarían, si tienen, por ejemplo, si van a ser profes de inglés. El periodo de latencia, repito, no es una etapa, es un periodo, ¿sí?
Latencia, no digan lactancia, por favor. Esto lo digo siempre en las clases cuando doy, digo, no digan lactancia. Y muchos se ríen. Llega el examen y entre los nervios dicen lactancia. Imagínense un niño lactante de 5 o 6 años hasta los 12 años. O sea, no corresponde, ¿sí? Entonces, acuérdense, latencia tiene que ver con esta latente, ¿sí? Viene de esta palabra, de latente, que se encuentra ahí, pero que no termina de ser una etapa en sí, ¿sí? Este es el periodo de calma emocional e intelectual. Todo lo que venimos trabajando anteriormente, el control de esfínteres, las zonas erógenas, la genitalidad, esto de sentirme enamorado por mi mamá o por mi papá, en este periodo, entre los 5, los 6 años y los 12, es un periodo de calma, ¿sí? Donde no suceden grandes cosas. Y es el momento preciso para el desarrollo de actividades sociales, de comunicación y de confianza en sí mismo, ¿sí? Por eso van a ver que hay niños que en la primaria son súper aplicados, son abanderados, prestan atención, trabajan con sus compañeros, y llega a primer año de secundaria, entre los 11, 12 y 13 años, y dice la madre, no sé qué le pasó, no sé qué le pasa, que de repente ahora no quiere hacer las tareas, le pasa, ¿por qué? Porque ya pasó este periodo de latencia, ¿sí? Entonces, este periodo se dice que es el más fuerte, en donde los chicos se convierten como una esponja y pueden adquirir mayores habilidades y mayor conocimiento, ¿sí? En Porque realidad es porque ya pasaron los primeros conflictos, entonces ahí ya los resolvieron y están latentes, y después en la adolescencia vuelven los conflictos. exactamente, ¿sí? Por ahí no los resolvieron todavía nadie, pero se encuentran latentes, como decís vos, y están como en proceso. Entonces, durante este periodo no es tan importante la cuestión emocional, intelectual, entonces podemos centrarnos en que aprendan. Si ustedes tienen un niño en primaria, es el momento donde más fuerte que... Claro, no, con resolver los primeros problemas me refiero a ver el control de esfínteres, esa independencia que crean ahí, porque ya cuando son independientes en la escuela, digamos, ya está, digamos, sí, controlado o superado esa parte del miedo, al que papá lo abandone, el esfínter, el que si se hace, no está la mamá. Exacto, toda la parte más conflictiva es como que la pasamos, ¿sí? Avanzamos, pasamos a otro nivel. Y acá es el momento de la adquisición de los mecanismos de defensa, que es lo que yo hablaba. Nos permitía controlar lo que era nuestro inconsciente, pero también nos permitía de alguna manera superar cierto estrés, ¿sí? Los mecanismos de defensa nos vamos a ver más adelante, pero es lo más importante en este periodo de latencia, ¿sí? Por último, encontramos la etapa del desarrollo que es la genital, ¿sí? Que va desde los 13 años hasta la constitución de nuestra edad adulta, ¿sí? Acá empiezan a resurgir las pulsiones sexuales, que es lo que nos decía recién Nadia de, bueno, llegamos a la adolescencia y vuelve a estallar todo el caos. Bien, todo aquello que veníamos expresando a través de el control de esfínteres, de la succión y la alimentación, de la relación con el otro, son expuestas en la sexualidad genital, ¿sí? Se dice que cuando se supera esta etapa es porque se logra el desarrollo sexual maduro, ¿sí? En realidad, si nos podemos a pensar en esto, nunca terminamos de superar esta etapa, no creo que todos seamos personas equilibradas en nuestra vida emocional, intelectual, ¿sí? ¿Profe? Sí. ¿Qué quiere decir ahí cuando dice en esta etapa carece al fin el interés por el bienestar de los demás? ¿A qué se refiere? Crece al fin. Fíjense que en la anterior, cuando hablamos de la etapa del periodo de latencia, al niño no le interesa el otro, ¿sí? Empiezan a centrarse en ellos porque venimos de toda una cuestión de la constitución de ese mismo sujeto. Cuando empezamos a hablar de esta etapa es cuando se empieza a interesar por el otro, ¿sí? Ya no me deja de interesar si yo logro satisfacer o no mis necesidades, si yo logro resolver o no mis conflictos. Empiezo a preocuparme por el otro. Fíjense que los primeros conflictos que tienen en la adolescencia son las peleas con sus compañeros o con sus grupos de pares, ¿sí? Siempre pasa, claro, de 7 años de trabajar en nivel secundario, las primeras peleas son con sus mejores amigos, que ya no se hablan, que nos odiamos, que me miro mal, que me trato mal. ¿Por qué? Porque empezamos a ver el otro, empezamos a preocuparnos porque el otro también se sienta bien, ¿sí? Claro, la búsqueda de la constante aceptación de los demás para...
Esa es una de las características más importantes en la adolescencia, ¿sí? Empezamos a constituirnos en grupos para sentirnos aceptados, para sentirnos acompañados. Ya dejamos de preocuparnos por la figura paterna y materna. Empezamos a identificarnos con nuestros grupos de pares. Entonces me empiezo a preocupar por el resto, ¿sí? Y esto de alguna manera va a ir orientando hacia la búsqueda del equilibrio, ¿sí? No siempre somos sujetos llenos de empatía, que en realidad eso sería la búsqueda final, ¿sí? Que tengamos empatía por el otro, que no solo nos preocupemos por nuestro bienestar, sino por el bienestar de los otros. Por eso dice que esta etapa inicia en los 13 años y continúa hasta la constitución de nuestra edad adulta, ¿sí? Porque constantemente empezamos a modificar estas relaciones que tenemos con el otro, empezamos a expresar nuestra sexualidad, ¿sí? Fíjense que acá habla de la sexualidad genital, pero no habla de este enamoramiento entre el hombre y la mujer, ya empieza a hablar como de una apertura de alguna manera, buscar un equilibrio entre lo que yo siento y lo que los otros pueden sentir, ¿sí? ¿Se entendió algo, Mary? Le hice medio larga la respuesta. Sí, perfecto. Gracias. Bien. Esta es con respecto a la etapa genital. Entonces, conclusiones. De las 5 etapas del desarrollo de la personalidad, Freud consideró crucial las 3 primeras, ¿sí? Correspondientes a los primeros años de vida, o sea, las 3 etapas que están antes del periodo de latencia, ¿sí? Fíjense que nadie hizo la aclaración, bueno, ahí empieza todo el conflicto, ahí es todo el problema. Bueno, para Freud, esas 3 etapas son las más importantes, las cruciales para la constitución de nuestra personalidad, ¿sí? Sugirió que si los niños reciben muy poca o demasiada gratificación en cualquiera de las etapas, corre el riesgo de padecer una fijación, ¿sí? Esto que decíamos, la fijación no solamente tiene que ver con lo negativo, que se nota mucho en el control de esfínteres, y todo el tiempo lo estoy retando, lo estoy diciendo que está mal, puede provocar una fijación, pero la gratificación excesiva también es mala, ¿sí? Si yo le doy un regalo cada vez que va al baño, y también está mal, porque le estoy demostrando que todo lo que resuelva siempre necesita una gratificación. Entonces, cuando yo sea grande, sí o sí va a estar pidiendo de que me digan que eso está bien. Y después lo traducimos en otras conductas. Por ejemplo, vamos a la escuela, profe, ¿me puede poner la nota? ¿Me puede poner acá que me saque un 10? Esta necesidad de aprobación del otro la voy a tener marcada como una fijación. Entonces, muy poca o demasiada gratificación, ambas pueden provocar o correr riesgo a una fijación en esa etapa, ¿sí? Ahí la fijación la habla como una interrupción en el desarrollo, ¿sí? En realidad puede ser una interrupción o que se desarrolla y constantemente estemos volviendo a eso no resuelto, ¿sí? Recuerden que Freud siempre marca, hay cosas no resueltas en nuestro pasado, en nuestra infancia, y eso es lo que nos provoca los conflictos en la adultez. Bien. Otro punto importante es que la teoría psicosexual de Freud destaca la importancia de las relaciones familiares para el desarrollo de los niños, lo que les decía recién. Es muy importante todo lo que sucede en el desarrollo de ese niño, pero también es importante cómo los otros, ese otro, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de la función paterna y materna hablábamos de ese otro con mayúscula, de ese otro que cuida, de ese otro que protege o que alimenta? Bueno, para Freud es muy importante esa relación del otro, de ese primer grupo de socializador que nos va a brindar herramientas para que después nosotros empecemos a decir lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Entonces le da mucha importancia a la constitución de la familia. Y esta teoría fue la primera que señaló la importancia en las experiencias tempranas para el desarrollo posterior. Volvemos a lo mismo, las experiencias vividas en nuestra infancia constituyen la base de nuestra personalidad. Repito, la fijación no implica que nosotros debamos ser necesariamente eso, pero sí que ante situaciones de estrés resolvamos los conflictos de manera agresiva, si es que tenemos una fijación en una etapa, de manera, a ver, las personalidades que son muy introvertidas, capaz que hay algo no resuelto en esa infancia, no resuelto en esas etapas, y que van a ir marcando cualidades en nuestra personalidad. ¿Se entiende? Sí. Bien. Actividad. Yo les voy a poner, sí, no la subí todavía la tarea.
una actividad que se llama La Infancia, si ese va a ser el título, y ustedes van a tener que imaginar una historia, lleva un poquito más de trabajo porque tienen que inventar, una historia donde vayamos reconociendo todas estas etapas, ¿sí? Entonces el Power le va a servir como guía para que ustedes inventen una imagen. Yo acá les hice como 2 pedacitos de una historia que ustedes obviamente la van a ver más larga. Por ejemplo, Juana es la hija más pequeña de Pablo y Erika. Durante sus primeros años de vida, Juana le encantaba un oso que le regaló su abuela. Sus papás constantemente le llamaban la atención porque succionaba las orejas del oso, quise poner, las orejas del oso, dejando las mismas llenas de saliva. Eso, ¿se acuerdan que hablábamos de la etapa oral? Que el niño sentía placer a través de la succión o de la alimentación y que la zona erógena era la boca, ¿sí? Juana lloraba cada vez que esto sucedía, cada vez que el padre le quitaba el oso para que no llenara de saliva. Ahí yo les puse entre paréntesis ahí porque como que debe continuar la historia. Vamos a otro periodo. Al cumplir los 9 años, Juana y su familia se mudaron, por lo que cambió de escuela. A ella le daba mucha vergüenza acercarse a sus compañeros varones, no le gustaba hacer grupo con ellos ni jugar en los recreos. Yo puse periodo de latencia, ¿por qué? Porque en realidad no siente atracción por el otro, no siente ninguna zona erógena, no siente la necesidad de generar conflicto con nada, ¿sí? Entonces, este es el periodo de latencia. Por ahí sucede, pasa, y se focalizan en otras actividades, ¿sí? Como les decía, capaz que es el periodo correcto para que el niño desarrolle alguna habilidad, ¿sí? El periodo más propicio para que pueda aprender de manera más clara, donde se centra en objetivos más bien personales, porque en la siguiente etapa es donde recién se empieza a focalizar en el otro. ¿Se entiende? ¿Queda clara la consigna? Sí, profe. Bien. ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? No, profe, se entendió todo. Perfecto. Bien. Yo